Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña el señor Maynor Delgado Sánchez, con quien vamos a conversar sobre la inteligencia artificial como herramienta en la eficiencia judicial. Pero antes de entrar en materia, les voy a presentar a nuestro invitado especial. El señor Maynor Delgado Sánchez es actual juez gestor de la Comisión de la Jurisdicción Civil del Poder Judicial, juez civil de carrera del Tribunal Colegiado Civil de Limón y de distintos tribunales colegiados civiles del país. Se ha desempeñado además como juez genérico del programa de formación de aspirantes a la judicatura en la Escuela Judicial, especialista en inteligencia artificial y derecho por la Universidad de Salamanca, España, especialista en responsabilidad civil por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, así como especialista en Derecho Comercial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, egresado del programa de formación de aspirantes a la judicatura, FIAJ, de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Costa Rica, licenciado en Derecho de la Universidad Internacional de las Américas en nuestro país. Bienvenido, sin duda un honor tenerlo por acá en nuestro programa. ¿Cómo le va? Un gusto para mí la invitación y a estar compartiendo con ustedes, que nos den espacio y voz también para la tendencia actual, ¿verdad? Que más bien es un preparativo para lo que viene en temas de tecnologías, en temas de la relación de las tecnologías con el derecho. Es un gusto estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Con todo gusto. Para iniciar desde lo básico, ¿qué es la inteligencia artificial? Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, si queremos dar una definición exacta y decir esta es y aquí va a quedar, más bien estaríamos diciendo una falacia. ¿Por qué? Porque al ser una tendencia tecnológica, al ser una tecnología en tendencia, tal vez no nueva, pero sí en tendencia, y ahorita les explico por qué, la inteligencia artificial, si la conceptualizamos, puede ser que en 5 años haya variado ese concepto, ¿verdad? Esto lo podemos ver en los avances de los últimos 5 años y en los avances que cada semana y ahora cada 3 meses van saliendo en las actualizaciones de los OpenIA, por ejemplo, el famoso ChatGPT ahorita que está en boga. Entonces, al margen de eso, teniendo en cuenta que puede cambiar, ¿verdad? Podemos entender a la inteligencia artificial como aquella capacidad de las máquinas o de los sistemas para reconocer algo y simular algo que hace la mente humana. ¿Cuál es? El reconocimiento de patrones para lograr objetivos y para resolver problemas. Esa simulación, que no es lo mismo, por supuesto, a cómo funciona la mente humana, esa simulación es lo que le da ese grado de incertidumbre a los sistemas de inteligencia artificial y lo que los separan o diferencian de los sistemas automatizados. ¿A qué me refiero con sistemas automatizados? Que ya están programados previamente para dar una respuesta a determinado problema. La inteligencia, en cambio, genera espacios de incertidumbre para que ella misma resuelva sus problemas, evidentemente a partir de entrenamientos con algoritmos, a partir de la inclusión de datos y con una debida gobernanza previa de datos. ¿Cómo es que el mundo llega a la inteligencia artificial? ¿Por qué es que estamos conversando de este tema el día de hoy acá? Sí, muy interesante esa pregunta porque cuando dije que está en tendencia, pero no es algo nuevo, es porque hablamos de inteligencia artificial desde 1956, imagínense ustedes, desde la época de Alan Turing y los descubrimientos en la computación, ya hablábamos en la conferencia de Dartmouth sobre inteligencia artificial. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, han habido diferentes avances a lo largo del tiempo, pero se generan también lo que llaman inviernos de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Bueno, que los desarrollos se quedaron hasta cierto punto y no surgieron durante unos años ciertos descubrimientos, pero bueno, el último resurgimiento fue en el 2012 y más en boga, aplicado a la justicia, en el campo de nosotros también al derecho, en el 2017. ¿Y por qué ahora se habla más? Bueno, porque para nadie es un secreto que la proliferación de datos, es decir, los datos que compartimos, y eso es diariamente en nuestro diario vivir, por ejemplo, cuando aceptamos cookies, ahora hasta los electrodomésticos tienen mediciones de datos para saber cuando a una persona se le acaban, por ejemplo, la leche de su refrigeradora.
todos esos datos que se comparten en redes e incluso en interoperatividad de sistemas hacen que en el mundo se genere una gran cantidad de datos que por supuesto alimentan a estas herramientas. Eso por eso es que preciso en que tiene una tendencia del 2017 para acá bastante ponderada, y el 2017 para acá también en el ámbito de la justicia se está hablando mucho, en el ámbito procesal, en el ámbito del derecho como tal, como rama del legal tech. Ahora, ¿cómo relacionamos la inteligencia artificial con el derecho? Sí, precisamente estas fueron las preocupaciones a nivel de organismos internacionales, por ejemplo la OCDE y de la UNESCO, desde que estas últimas tendencias y la gran cantidad de datos que se comparten y las tecnologías que estaban surgiendo, pues empezaron a generar efectos. ¿Y cuáles efectos? Esas herramientas de predicciones, de reconocimiento de patrones, ¿verdad?, que pueden resolver cierto tipo de problema para alcanzar un objetivo. Entonces la OCDE se preocupa por varias cosas, desde algo que hace unos años nos podía parecer algo irrisorio o que no iba a llegar, como que el ser humano fuese desplazado. Entonces la OCDE dice, no, esto hay que hacerlo desde el punto de vista ético, y la UNESCO también tiene en ese sentido sus normas éticas de inteligencia artificial. Por ejemplo, la OCDE en el 2019 lanza una serie de principios que tienen al ser humano en el centro de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, para entender a estos sistemas como herramientas que sean asistenciales para tareas no complejas o que no le quiten la labor al ser humano, sino que sean asistenciales para que se desarrollen tareas repetitivas, ¿verdad?, menos complejas, y que los seres humanos se dediquen a las funciones más complejas. Esos mismos principios fueron desarrollados en la UNESCO, y aún mayor, por ejemplo, los principios de proporcionalidad, es decir, que el sistema se utilice solamente para el objetivo que se quiere alcanzar. Principios muy importantes para la administración pública, que pues al fin y al cabo se debe a principios ya de por sí de transparencia, de derecho de petición, de respuesta a la persona usuaria, principios que implican una explicabilidad del algoritmo, del sistema. Por ejemplo, transparencia en decir, bueno, los datos en este sistema de inteligencia artificial se necesitan de esta manera, se incluyen de esta manera y se obtiene el siguiente resultado. Esa es la explicabilidad, esa es la trazabilidad de los algoritmos, y lo que se conoce como cajas blancas, ¿verdad?, que es muy importante en los sistemas de inteligencia artificial para administración, sea de justicia o administración pública en general, tienen que ser por principios éticos de cajas blancas, es decir, que la persona usuaria sepa a dónde van a parar sus datos, con una debida gobernanza de datos, por supuesto, conforme a nuestra ley 8968 de protección de datos, y bueno, que ya de por sí se está estudiando la reforma para mayores bases de datos automatizados en el nuevo proyecto de ley de protección de datos que está ahorita en Asamblea Legislativa, pero que ya incluye en algún sentido, inspirado en el famoso GDPR del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, ya incluye ciertos principios aplicables a la inteligencia artificial, por lo menos en las bases de automatización de datos. Entonces, el derecho tiene relación no solo ética, sino también de ingeniería de componentes jurídicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, la forma en presentar escritos tiene alteración en estos sistemas también, o la forma en que la administración pública resuelve esas peticiones, la interfaz, es decir, los sistemas que se utilizan y también los componentes que se utilizan. En todo eso tiene relación, por supuesto, que el derecho. ¿Se puede decir que estas llamadas cajas blancas garantizan la transparencia? Justamente el saber a dónde van a estar o para qué me están solicitando la información o los datos, ¿es así? Exacto, incluso desde el punto de vista ético, lo recomendable es que cuando se utiliza un sistema de inteligencia artificial se etiquete para que la persona usuaria o el administrado o la administrada sepa que se está generando tal resolución, si es que se quiere optar para resoluciones, por ejemplo, administrativas o eventualmente en un futuro judiciales, que tal resolución fue generada con asistencia de un sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo puede la inteligencia artificial colaborar a la eficiencia judicial en nuestro país? Claro, bueno, la eficiencia judicial, recordemos que para conceptualizar un poco, es lograr resultados a partir de maximizar recursos, ¿verdad? Esto es una tendencia económica que se ha aplicado al derecho y bueno, que ha generado buenos resultados, y al fin y al cabo es la forma de medición de la justicia. Bueno, el Poder Judicial es una de las formas de medir la justicia a través de indicadores de gestión. Entonces, la inteligencia artificial
en la colaboración de esto se puede utilizar desde herramientas de medición, desde algoritmos para herramientas de medición, hasta herramientas de preparación de resoluciones judiciales, o por ejemplo la que está ahorita, clasificación de documentos en despachos en donde los documentos entran de 100 en 100, ¿verdad? De despachos donde es gran cantidad de documentos y que actualmente pues se está utilizando una clasificación automatizada, o más bien con inteligencia artificial, de los escritos o de las gestiones de las partes, para que las personas que van a revisar esos documentos y a resolverlos, las personas funcionarias, pues tengan acomodados sus escritorios y les ayuden también en una mejor depuración en esas materias donde es gran cantidad de peticiones, como lo es cobro judicial, que para nadie es un secreto, ¿no? Licenciado, ¿puede un robot sustituir funciones que realiza un abogado o abogada? Primero iremos a un corte comercial y lo sabremos después de la pausa comercial. ¿Sabía usted que como persona agremiada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene el beneficio de utilizar las áreas deportivas y recreativas en la sede central y en las sedes de Pérez Celedón y Punta Arenas? Como agremiada o agremiado de la institución puede utilizar el gimnasio biomecánico, las canchas de tenis, canchas de fútbol, gimnasio multiuso, piscina, entre otros. Aproveche las distintas instalaciones deportivas y recreativas que le ofrece nuestra institución e incluso le invito a incorporarse a uno de los equipos que pertenecen al colegio. Mejore su bienestar y calidad de vida practicando el deporte de su preferencia. Asimismo, las personas agremiadas pueden participar en distintos grupos como atletismo, yoga, tenis, natación, adultos mayores, fútbol sala masculino y femenino, baloncesto masculino, fútbol desde los 25 y hasta los 60 años, entre otras disciplinas deportivas. Para más información puede consultar a través de los medios que aparecen en pantalla. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando sobre un tema muy interesante, que es justamente el tema de la inteligencia artificial. Y antes del corte comercial conversábamos si toda esta tecnología, el tema de la inteligencia artificial, puede llegar a suplantar, digamos, algunas labores, tal vez no todas las que realizan abogados y abogadas. Incluso recuerdo que hace unos días se llevó a cabo una actividad relacionada a este tema acá en el colegio y uno de los presentes hizo esta consulta. Entonces me gustaría escuchar su criterio al respecto. ¿Qué opina? Sí, muchas gracias por la consulta, es una excelente pregunta, porque precisamente en la culturización y en la sensibilización, que por cierto es uno de los principios de la UNESCO, se insiste mucho en la capacitación y en generar en la persona humana ese conocimiento y familiarización con estos sistemas, es decir, que se eviten esos temores de desplazamiento precisamente, ¿verdad? Estas herramientas no suplantan al ser humano en razonamientos abductivos, y el razonamiento abductivo es una de las principales herramientas filosóficas que utilizamos los abogados y las abogadas para generar tanto las peticiones, para generar los requerimientos ante un juez o ante una jueza, y también, bueno, desde el punto de vista del órgano judicial, también para resolver. Entonces, ponderaciones en este sentido, por ejemplo, las ponderaciones en la jerarquía de los derechos, estas herramientas no suplantan en ningún sentido. Sí tenemos que hacer énfasis en que para herramientas, por ejemplo, de justicia predictiva, de fallos reiterados, eso sí se ha estado usando y bastante en el mundo. Tenemos herramientas, por ejemplo, en Colombia, la que se llama Pretoria, para clasificación de jurisprudencia a partir de fallos reiterados, que sí lo aplica, o Prometea en Argentina, desarrollada por la universidad con una mayor participación de la Universidad de Buenos Aires. Prometea, bueno, es para generar expedientes fiscales por delitos tributarios. Entonces ellos le generan la carpeta a partir de fallos también reiterados. Por eso es que el reconocimiento de patrones y en temas de justicia predictiva se aplica muchísimo ese concepto. ¿Por qué? Porque reconoce los patrones para generar predicciones, pero siempre con la salvedad de que para razonamientos abductivos, resoluciones que necesiten ponderación, necesariamente se necesita la intervención de la persona humana. Otros países como Estonia, por ejemplo,
sí tienen desarrollos en donde se resuelven los juicios de tránsito o procesos de menor cuantía por medio de estas herramientas, pero siempre bajo la tutela, y esto también es un principio de la UNESCO en el que insisto, principios del noviembre del 2021 de la UNESCO, siempre bajo la tutela en segunda instancia de la persona humana. Entonces, vean qué interesante, la respuesta concreta sería, si se puede desarrollar, no para razonamientos abductivos, pero aún que sean para razonamientos o simulación de razonamientos de resoluciones, digámoslo de esta manera, reiteradas o de justicia predictiva, aún así necesitan la tutela en segunda instancia. Y como indicabas antes del corte comercial, también va a quedar anotado ahí si dicha resolución, aunque fuera pues recurrente, requirió ayuda de inteligencia artificial, va a quedar ahí anotado también, ¿verdad?, que formó parte, digamos, de ese expediente o de ese caso. Exacto. Adicionalmente, me parece que es muy importante, no solo en el derecho, sino en todas las carreras, la actualización, bueno, en este caso jurídica continua. Hace muchos años era impensable hablar siquiera de derecho informático y ver de lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces siempre se abren nuevos portillos y se abren hasta nuevas carreras tecnológicas. No verlo más bien como que están quitándole el trabajo a los abogados, sino más bien que vendrán nuevos nichos de mercado. Exactamente, es un nuevo nicho de mercado. Ahora que yo veo, por ejemplo, el sábado anterior que hubo por acá en el Colegio de Corporación, yo cuando los veo, yo digo, bueno, ojalá que bastante gente se informe de esto, de las herramientas nuevas que tienen que ver mucho con el derecho y otras ramas, van saliendo otras ramas del derecho muy relacionado por el momento con la propiedad intelectual, pero que no necesariamente pueden quedarse aquí, como lo son los tokens no fungibles, que es donde se está desarrollando todo el mundo de otra tecnología, por ejemplo, que es la del metaverso, a partir de tecnologías de blockchains, que es distinto a la inteligencia artificial, pero que bueno, que generan, como dice usted, nichos de mercado. Sí, ahora, licenciado, ¿qué acciones concretas ha estado desarrollando el Poder Judicial para la implementación de inteligencia artificial en nuestro país? Claro, el Poder Judicial con los compañeros de gestoría del año 2018 y con los compañeros desarrolladores de inteligencia de la información, que como sabrán ustedes, bueno, con los recursos que tenemos por la regla fiscal son pocos, pero son excelentes compañeros desarrolladores, apenas son 3 compañeros, pero imagínense que desde el 2018 están ellos trabajando en las herramientas de clasificación de escritos, a partir de generar una gobernanza de datos. Y bueno, ahora que asumimos nosotros, hace aproximadamente un año, depuramos la herramienta, se trabajó aún mayormente en la gobernanza de datos. ¿Qué quiero decir con esto? La forma en que tiene que ser alimentada la herramienta, la calidad del dato muy importante, con obviamente la supresión siempre de datos restringidos y sensibles y el acomodo a los distintos despachos, en este caso de cobro judicial, porque no es lo mismo un despacho de cobro judicial, por ejemplo de Pérez León o Grecia, con un circulante aproximadamente activo entre 10.000, 15.000, 18.000 expedientes, a por supuesto un despacho de los de San José que tiene 100.000 expedientes activos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, toda esa función es la que el Poder Judicial ha venido haciendo para que esta herramienta que se llama Sistema de Inteligencia Artificial de Tipificador de Escritos quede instalado en todo cobro judicial para septiembre de este año 2023. Hemos estado trabajando bastante arduamente en expandir esa herramienta a los distintos juzgados de cobro, pero muy importante, sin dejar la vigilancia desde el primer despacho en que se instaló, ¿verdad? Porque en el momento la inteligencia artificial es así, no es un sistema que o una mejora o una aplicación que se instala y listo, que está programado y listo, no. Merece una vigilancia constante porque funciona con el entrenamiento de datos. Y el entrenamiento, muy importante, y en eso tenemos que agradecer a los compañeros funcionarios, técnicos y técnicas judiciales, porque el entrenamiento de lo que llaman feedbacks de estas herramientas lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay equipos, evidentemente por temas de recursos, no podemos tener un equipo destinado a entrenar la herramienta, como si lo tienen las empresas que utilizan herramientas de OpenIA. El famoso chatbot GPT tiene empresas de outsourcing dedicadas a alimentar los sistemas. Bueno, nosotros no, tenemos que hacerlo con los mismos, maximizando los recursos. Los muchachos nos ayudan a pesar de todo lo que tienen que hacer en la tramitación de expedientes, pero bueno, es una inversión de tiempo para que ya cuando esté suficientemente entrenada la herramienta, les facilite a ellos esa función, se liberen de eso, les clasifique y le depuren los escritorios y ellos se dediquen a labores más complejas. ¿Cuáles factores intervienen para generar ecosistemas de inteligencia artificial eficaces? ¿Es necesario reestructurar la forma de hacer funciones?
Muy interesante la pregunta porque los factores que intervienen, bueno, empezando desde, por ejemplo, desde lo interno, que es administración pública, el apoyo de los órganos tomadores de decisión es importantísimo, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido el apoyo, bueno, de la señora ahora magistrada vicepresidenta, ella también preside la Comisión de la Jurisdicción Civil, y también de los miembros de los demás magistrados y magistradas de la Comisión de la Jurisdicción Civil, para expandir esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser una familiarización, que se quiten esos temores de la persona funcionaria en su expansión, pero principalmente también insistir en el tema de aplicar la ingeniería a los componentes jurídicos, ¿verdad? Y era lo que yo le adelanté un poquito, y ahora lo voy a enfatizar en eso, por ejemplo, la forma en que tiene que acoplar el Poder Judicial, y que para eso vamos, sus plantillas de resoluciones, por ejemplo, que se usen datos estructurales, es decir, datos generales, evitar en la mayormente posible los datos particulares del caso concreto. ¿Por qué? Porque las herramientas funcionan a partir de un reconocimiento de patrones, y ese reconocimiento de patrones necesitamos que sea general, evidentemente, que no sea de un caso particular. Algo tan simple como la forma en poner el formato de hora y fecha, ya eso te puede ayudar a tener una herramienta de inteligencia artificial lo suficientemente entrenada y alimentada para dar efectos en los objetivos que se quieren cumplir. Y desde lo externo, como yo les decía, y lo podemos ver en las filminas que se presentarán, es la forma de presentar los escritos por parte de los abogados y abogadas, que en esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Tanto los de adentro como los de afuera, porque al final es un ganar-ganar, ¿verdad? Se gana tanto desde la jurisdicción en la resolución un poco más expedita de los casos, y también para los abogados y abogadas en tener ese derecho de respuesta, derecho constitucional de justicia pronta, un poco más expedito. ¿Y cómo se colabora? Bueno, presentando escritos en escáner, sea que lo presenten por gestión en línea o por recepción de documentos de forma vertical, no horizontal. Es decir, si se escanea, que se escanee de forma vertical, que se evite usar el escaneo con la aplicación de celular, de los escáneres de la aplicación de celular, porque se generan fondos grises y entonces evidentemente la herramienta no los va a reconocer. Que se eviten presentar documentos con una cantidad exorbitante de sellos sobre las letras del documento, porque evidentemente ni uno puede leer esas letras, mucho menos una herramienta de inteligencia artificial. Que se evite también generar el ruido externo de los documentos, por ejemplo las colillas que vienen en las certificaciones de los bienes. Esas colillas también pueden confundir la lectura óptica o de visión artificial del sistema. Bueno, todo eso es una cooperación de las dos partes, ¿verdad? De lo interno y el externo. Y muy importante, que olvidé en la pregunta anterior, también se tiene en fase 2 el chatbot del Poder Judicial para cobro judicial, que ya desarrolla lenguaje natural de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que responde en el mismo lenguaje en que hablamos los seres humanos, a partir de tener la habilidad de buscar en bases de datos lo que se le está consultando. Ya no son respuestas programadas, sino que la persona usuaria por ahí tiene un canal de comunicación, por lo menos para cobro judicial, para que sea atendida y se le generen esas respuestas, no ya con preguntas predeterminadas, sino que tiene la habilidad de ir a buscar la respuesta en las diferentes bases de datos. Ese es el chatbot del Poder Judicial, lo pueden ver en la página web del Poder Judicial, y acá lo promociono y ojalá que les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias al licenciado Maynor Delgado Sánchez por atender nuestra invitación, y esperemos tenerlo en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes, estamos para servirles, y ojalá que el tema que ahorita es tendencia, pues se haga aún más tendencia, porque no es que algo que está de moda, sino algo que estamos preparando más bien para el futuro, y bueno, que muchos abogados y abogadas se puedan dedicar al tema. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Les recuerdo que puede vernos a través del canal de YouTube y del Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.